Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del evangelista Yormandiel Mogollón en su segmento Dios de lo Imposible. Así que, Yormandiel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Jorge, gracias. Bueno, estamos muy bien, agradecidos con el Padre, pues por estar nuevamente acá con la audiencia de Busco en Ti y con todos los que hacen parte de nuestro espacio Dios de lo Imposible. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás tú? No, todo muy bien, Germandiel, todo muy bien, gracias al Padre, pues vivos, una oportunidad más de vida, una oportunidad más de ejecutar lo que hemos dejado de hacer hasta el día de hoy. Yo creo que es una oportunidad más que muchas personas no la tuvieron en el día de hoy. Yo creo que debemos sentirnos bendecidos por lo que recibimos en este día. Es una oportunidad más de ejercer el propósito que Él ha hecho o que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén, amén, así es. Así es, Jorge. Bueno, bienvenidos todos, naciones. Como les decía nuevamente, hoy con un tema bastante interesante. El tema es extravagante Dios, ¿verdad? Extravagante Dios. Y cuando hablamos de ese Dios extravagante, la palabra extravagante, eso se refiere a que hace o que se dice fuera del orden común, ¿verdad? Es un Dios que muchas veces se sale del orden común de la forma de obrar, de manifestarse a nuestras vidas, de ver la gloria a nosotros. Y yo sé que usted, amado hermano y hermana, ha visto la gloria de Dios, pero muchas veces nos mecanizamos a esa manera de ver a Dios obrar en nuestras vidas. Y entonces es allí donde Dios rompe nuestro modum operandi, nuestros esquemas, nuestra manera de pensar y lo vemos obrar a Él de formas diferentes, ¿verdad? Entonces, a eso me refería o a eso se refiere nuestro Dios, el Dios de lo imposible, cuando habla de ser extravagante, ¿verdad? De que muchas veces nos sorprende en la forma como Él obra y es un Dios, digámoslo por decirlo de alguna forma, en cierta forma se manifiesta de forma rara o extraña, ¿verdad? Pero es original. ¿Por qué? Porque Él es soberano y nosotros simplemente nos dejamos guiar por Él, por el Ruach HaKodesh y vemos la gloria de Dios. Pero muchas veces Él sale o nos hace salir de nuestra zona de confort, de nosotros eh, experimentarlo a Él, su gloria, de una forma distinta, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar hoy. Y vemos en Éxodo, en el capítulo 32, en el verso del 7 al 14, en donde nos dice que ah, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, ¿verdad? Pronto se han apartado del camino que yo los mandé, se han hecho un becerro de fundición y han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura servicio, ¿verdad? Ahora pues dejarme que se encienda mi ira en ellos y los consuma y deje a ti yo hacer una nación grande, ¿verdad? Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se extenderás tu furor contra su pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto, ¿verdad? Con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, por mal los sacó, por mal en los montes y por raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvase del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Entonces, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia ah, como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió
del mal que dijo que había de haber o que había de hacer a su pueblo. Entonces, vemos que Jehová o Dios le dice a Moisés que vaya a donde su pueblo porque se había corrompido, ¿verdad? Ellos habían creado un becerro de fundición, ¿verdad? Y estaban adorando a este becerro, ¿verdad? Que lo habían puesto como un ídolo. Entonces, eh, por causa de esto, Jehová dijo que iba a venir con ira sobre su pueblo. Sin embargo, Moisés comenzó a hablar, ¿verdad? Con Dios, ¿verdad? Y con Jehová. Y entonces él le dice prácticamente, y me lleva al pasaje en donde ya voy a hablar de eso. Él le dice que se acuerde del pacto que había hecho con ellos, que le había prometido que lo iba a sacar, ¿verdad? Entonces, Moisés comenzó a hablar con Dios o con Jehová, ¿verdad? Con Elohim. Y para que obrara a favor del pueblo, a pesar de que se habían corrompido, a pesar de que habían caído en idolatría. Pero Jehová dijo al final, como vimos que eh, bueno, se había arrepentido ya de venir con su ira. Entonces vemos a ese Dios extravagante, a ese Dios soberano, original, que obró de una fuera de orden, amado hermano, porque él había determinado venir con ira sobre su pueblo. Una de las cosas que Jehová aborrece es la idolatría, amado hermano. La palabra dice que tres cosas aborrece Jehová, y entre ellas está la idolatría, ¿verdad? Entonces, eh, sin embargo, él se arrepintió de su ira, ¿verdad? Dios, él tenía la potestad de venir con ira para que el pueblo se arrepintiera porque estaba en idolatría. Y esa cosa, como le digo, para Dios es algo notablemente serio. Entonces, pero él se arrepintió. Entonces, y esto me lleva también a cuando Moisés intercede, ¿verdad? Aquel hombre intercede por aquel pueblo donde de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Donde también él comienza a hablar con aquel hombre de Dios y él le dice, si encuentro uno justo, entonces yo no vendré contra ellos, ¿verdad? Pero entonces vemos que Dios obró de forma diferente, amado hermano, por causa de un hombre de Dios hablar con él, ¿sí? Él venía con juicio contra este pueblo idólatra y iba a venir con juicio sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero sin embargo, Dios salvó a algunos justos que estaban allí, ¿verdad? Salvó a Lot y la mujer o la esposa de Lot. Vemos, muchos conocemos esa historia, como ella quedó como una estatua de sal porque ella miró hacia atrás y Jehová le había dicho, no, no vayas hacia atrás. Eso tiene una explicación teológica bastante profunda, pero lo que da a entender es que ella no debía ir hacia atrás, ¿verdad? Y ella lo hizo. Entonces, y lo más importante es que So, Dios escuchó a aquel hombre que intercedió por aquel pueblo, ¿verdad? Y salvó a algunos justos. Y Dios se arrepintió de venir con la ira también, como vimos en Éxodo. Entonces, amado hermano, lo que doy a entender y lo que el Padre Celestial nos quiere dar a entender es que Dios es un Dios extravagante, que su mano eh, o que Él puede convertir esa ira muchas veces que merece algo o alguien, ¿verdad? Por su misericordia. Porque Dios no es que es, como siempre le he dicho, es un Dios malo, Dios es un Dios justo, ¿verdad? Que muchas veces obra con justicia, pero por encima de todo, de su justicia y de su ira, muchas veces viene con misericordia, amado hermano. Y ese es el Dios que vemos ahí en Éxodo, que este hombre habló con él, fue una conversación que él tuvo con él, ¿verdad? Y Dios se arrepintió de venir con la ira. Y lo más importante de nosotros es también, nosotros muchas veces vamos a ver personas que perecen, amado hermano, y queremos como que meternos en su vida para hacerle entender lo mal que están procediendo en su vida. Pero muchas veces Dios no nos permite pasar más de esa línea. Entonces, simplemente debemos
e interceder por ellos para que Dios tenga misericordia de ellos, porque muchas veces vemos como la ira de Dios viene contra ellos, amado hermano, por sus actos, sus acciones, sus actitudes, pero vemos como un Dios misericordioso se arrepintió de su ira. ¿Cuál es una de las cosas importantes? Es que el pueblo tiene que proceder con arrepentimiento, amado hermano, ¿sí? Entonces viene Dios con su misericordia, ¿verdad? Pero él ya había determinado ira, ¿verdad? Porque estaban siendo idólatras. Eh, pero vemos cómo Dios extravagantemente obró, amado hermano. Dios escuchó a Moisés, ¿verdad? Y obró a favor de este pueblo. Pero como le decía, es importante arrepentirnos de nuestras actitudes, de nuestras acciones, de nuestra forma de actuar, de lo que está en nuestro corazón, ¿verdad? So que muchas veces no es lo bueno o lo correcto delante de Dios. La palabra de Dios dice que la palabra eh, eh, o la Biblia dice que la palabra es como espada de dos filos, que penetra, ¿verdad? Y que escudriña todo nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón, todo, estoy parafraseando. Es decir, que ante Dios, ante la presencia de Dios y ante su palabra, Él conoce todo, nuestra vida, de nuestras intenciones, ¿verdad? Entonces, por eso se hace necesario proceder a arrepentirnos delante de su presencia. Usted muchas veces dirá, o yo muchas veces he dicho, pero no tengo, o parece que no necesitamos de qué arrepentirnos. Siempre vamos a tener algo de qué arrepentirnos, amado hermano. ¿Sí? Siempre habrá actitudes, cosas de las cuales no somos perfectos y siempre tenemos que proceder al arrepentimiento. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es es tener un estilo de vida de fe y de arrepentimiento? Reconocer que no somos perfectos, reconocer que nuestra naturaleza, que Dios nos sacó de allí del mundo de las tinieblas y de esa naturaleza pecaminosa y que siempre vamos a necesitar proceder al arrepentimiento. Entonces, ah, vemos lo majestuoso y lo extravagante de Dios que vino con y obró de esa forma para con ese pueblo y que obró fuera de orden. Y vemos en Juan, en el capítulo 9, Juan capítulo 9, amado hermano, verso del 1 al 12. Juan capítulo 9, verso del 1 al 12 dice, bueno, voy a leer parte de esta porción. Dice, se trata, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Eh, eh, ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Sí? Respondió Jesús, no es que pecó, ¿verdad? Este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, ¿sí? Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy en el mundo. Entonces, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, ¿verdad? Lo envió al estanque. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Sí? Unos decían, él es, y otros, a él se parece, él decía, yo soy, ¿verdad? Entonces, bueno, más adelante vemos que los que estaban allí le dijeron, bueno, ¿quién te sanó? ¿Dónde está el que te sanó? Y él, bueno, finalmente él dijo, yo no sé. Pero vemos cómo Jesús, Yeshua Hamashías, sanó a este ciego de nacimiento, amado hermano. ¿Sí? Lo que quiero darle a entender, cómo procedió Jesús, ¿verdad? Dice que lo envió al estanque, pero antes dice que colocó saliva allí, ¿verdad? Y formó como un lodo, como un barro, ¿verdad? Y lo untó y lo envió al estanque. Entonces, esto es algo inusual, amado hermano. Jesús le dio el milagro, Yeshua le dio el milagro, ¿sí?
pero fue algo extravagante, fue algo que fue fuera de orden, es un milagro que salió de los estándares normales de nosotros, ¿verdad? Hoy en día, pues eso pues nos causa, y a mí me causa, pues me sorprende cómo Jesús hizo eso, ¿verdad? Él operó de esa forma, ¿sí? Él operó de esa forma, dice que colocó saliva allí, formó como barro, se lo colocó y le dijo, ve al estanque, ¿sí? Entonces, este hombre fue sano. Ese es el modo, ese era el modo. Quizás muchos de los que estaban allí estaban esperando que, o el ciego estaba esperando recibir el milagro de otra forma. Es lo que quiero darle a entender. Estaba esperando eso que Jesús le impusiera las manos, yo no sé, pero Jesús decidió hacerlo así, amado hermano. Yeshua lo hizo así. Entonces, quizá usted está esperando su milagro que suceda de una forma, amado hermano, ¿sí? Pero Yeshua lo va a hacer a su manera, ¿sí? Muchas veces ocurren las cosas bajo un estándar normal, ¿verdad? Podía ocurrir el milagro con la imposición de manos, podía ocurrir el milagro con declarando la palabra como Jesús lo hizo, ¿verdad? Con otras personas, o que le dijo, eh, por tu fe fuiste sanado, por tu fe al centurión que le dijo, bueno, por la fe, ¿verdad? Pero él decidió hacerlo así, decidió hacerlo así. Y eso es porque es la forma como Él opera. Y así muchas veces suceden milagros en nuestra vida. Yo le pudiera testificar milagros en mi vida que han sucedido, sanidades, cosas que han sucedido a la manera de Dios. Y yo te quiero decir de parte de Dios que el retraso o lo que tú, la forma como estás esperando que ocurra el milagro, no da a entender que Dios es un Dios malo o que Dios se ha olvidado de ti, solo que quizás Él te quiere mostrar una forma diferente, un modo operandi diferente del milagro, pero te va a dar el milagro. Yo te pregunto, ¿a este ciego lo sanó o no lo sanó? Lo sanó, pero de una forma extravagante, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, y por eso vemos hombres de Dios que se mueven de una forma diferente, milagro diferente. Pablo hacía milagros extraordinarios, ¿verdad? Pero es por ese Dios extravagante que decide actuar de una forma diferente, amado hermano. Entonces, eh, lo importante o lo que Dios también nos da a entender es que, bueno, como le decías, es un mes propicio para ver como nunca la gloria, se aproxima gloria. Proféticamente es un Dios, es un mes, perdón, eh, poderoso, ¿sí? Es un mes donde se aproxima gloria. Y quiero hablarte de Isaías, Isaías 60, verso del 1 al 3, amado hermano. Esto está tremendo. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, ¿sí? Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, ¿sí? Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor sobre tu nacimiento. Entonces, Dios nos está diciendo, levántate, resplandece porque ha venido tu luz. Porque a pesar de que en este mundo es un mundo de oscuridad, de tiniebla, ¿verdad? Sobre ti amanecerá Jehová. ¿Sí? No importa lo oscuro que estés viendo tus días, no importa las tinieblas que haya, no importa cómo se te haya levantado el enemigo. Lo que importa es que Jehová dijo, y la gloria de Jehová será vista sobre ti. ¿Sí? No importa la oscuridad, no importa. Estamos llamados a caminar en este mundo, amado hermano. Es un mundo que muchas veces veremos las tinieblas, veremos la oscuridad. Dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Es decir, vamos a ver cosas en el mundo espiritual de tiniebla, de oscuridad, ¿verdad? Y lo estamos viendo, yo lo estoy viendo, ¿verdad? Pero sobre nosotros amanecerá Jehová. Y hoy Jehová nos dice eso, porque sobre ti amanecerá la gloria de Jehová, ¿sí? Porque Él nos está diciendo, levante, resplandece,
¿sí? Porque ha venido tu luz. Usted y yo somos la luz del mundo. Somos los que irradiamos luz a otro. Cuando otro anda en tiniebla, usted y yo andamos en luz, ¿sí? Y estamos llamados a eso, a mostrar la luz a otro, no por creernos mejores personas que otros, no, sino que se trata de llevar la luz a otro, de llevar palabra de salvación, de llevar palabra de esperanza, de llevar palabra de restauración, de llevar palabra de vida. Y eso es lo que, sobre toda oscuridad, sobre los estándares que la sociedad nos quiera implantar o querer establecer o hacer vivir, amado hermano, porque nosotros somos luz y no vamos a dejar que las tinieblas prevalezcan sobre nosotros. ¿Sí? Entonces, eh, cosas que parecen muertas, mi amado hermano, solo es para ver la gloria de Dios. ¿Sí? Todo lo que parece muerto en usted o en mí, en su vida, yo no sé, en su negocio, en su familia, yo no sé, todo eso obrará para ver la gloria de Dios. ¿Sí? Y vemos en Juan, capítulo 11, verso del 38 al 44. Juan capítulo 11, verso 38 al 44. Dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. La hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Bueno, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Sí? Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Sí? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Esto fue Jesús, fue Yeshua. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con venda, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Lo importante, o qué te quiero dar a entender, o cuál es la revelación. Amado hermano, muchos conocemos la historia, como Jesús vino y produjo la resurrección de Lázaro, ¿sí? Pero estamos hablando de un Dios que fue extravagante, porque Lázaro estaba muerto, porque lo que parecía muerto, Jesús le dio vida. Sí, Jesús resucitó a este hombre, demostró que es un Dios extravagante. Y lo que te hablaba al principio, lo que parece retrasado no es retraso. Dios llegará en el momento justo para mostrarte tu gloria, su gloria en ti. Sí, fíjate que Marta ya había dado a Lázaro por muerto y literalmente estaba muerto, porque Jesús aparentemente se había retrasado, pero Jesús sabía que iba a llegar en el momento justo para resucitar a Lázaro. ¿Cuál es lo importante que Dios nos habla? Es que muchas veces Él va a permitir ese retraso o esas cosas para operar de una forma diferente. Marta pensó que ya Lázaro estaba muerto físicamente, literalmente, pero Jesús dijo, él no está muerto, está dormido. Lo que parecía el retraso era para mostrar la gloria de Dios, porque si Jesús ha llegado antes de que Lázaro muera, entonces no iba a haber manifestación de la gloria de él, pero por eso Lázaro murió literalmente y Jesús vino a resucitarlo. ¿Para qué? Para ver su gloria. Y eso es lo que Dios hoy nos dice. Lo que parece retraso, lo que parece que fue muerto, yo lo voy a resucitar. Por eso no importa el retraso. Quizás te sientes retrasado, hay cosas que parecen allí retrasadas, pero no, es Dios obrando perfectamente y específicamente en el tiempo correcto de Él para poder mostrar su gloria. Porque es como siempre lo he dicho, si no, nos podemos nosotros vanagloriar y decir, bueno, la gloria fue mía, pero la gloria es de Él, amado hermano, ¿sí?
Y finalmente vemos que lo importante bajo cualquier situación, mi amado hermano, es tener una actitud de agradecimiento. Una actitud de agradecimiento por encima de todo. Vemos Marcos capítulo 6, verso del 41 al 43. Marcos capítulo 6, verso 41, 43. Dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogiendo de los pedazos, y recogieron de los pedazos de los 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Vemos, amado hermano, este es el milagro de la multiplicación, ¿verdad? Pero lo que quiero darle a entender, la multiplicación de los peces y los panes, con lo poco que tenían, Dios o Yeshua multiplicó aquellos peces, panes, hasta que comieron muchos, ¿verdad? Multitudes. ¿Qué es lo que Dios nos dice, verdad? Quizá usted está viendo poco, pero en eso poco agradezca a Dios, porque Dios va a multiplicar eso poco, como lo hizo con la viuda de Sarepta, ¿verdad? Multiplicó el aceite, amado hermano, en ella. Así Dios lo va a hacer con usted. ¿Qué debemos hacer? Tener una actitud de agradecimiento por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier cosa. Mantenga una actitud de agradecimiento porque Dios es bueno, amado hermano. Así que muchas bendiciones, naciones todas. Bye bye, Dios les bendiga.